información a esta hora de la mañana. Y yo regreso a la mesa y para cambiar además de tema, quiero darles la bienvenida a ambos abogados, uno especialista en Derecho Penal, el doctor Andy Carrión, y Miguel Ángel Rodríguez Mackey, experto en Derecho Internacional. Para ambos los buenos días y por supuesto las gracias de aceptar la invitación. Muy buenos días, Claudia. Claudia, gracias por la invitación. Tenemos que discutir algo que ha hecho noticia este fin de semana, tras la presencia del presidente Martín Vizcarra, considerando evaluar y discutir el tema de la pena de muerte para violadores, tras lo que ha sido la muerte trágica de Camilita. Y quiero preguntárselos directamente, ¿esto es una medida de qué corte? ¿Populista? ¿Una medida que verdaderamente quiera hacer más rígido el sistema? No, yo no creo. Y digo no creo porque si no habla el jefe de Estado, pues ¿quién va a hablar? Es el jefe de Estado, el que jefatura a la nación, al Estado, el que da las grandes directrices, las opiniones de carácter nacional, y porque además hay una secuencia. El impacto de lo que ha pasado a la niña Camilita llevó a que 10 días antes incluso el impacto de lo que había pasado a la niña Fátima en México, que lo trajimos aquí en Exitosa. Doctor, ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí. Yo sé que seguramente es un tema comunicacional, pero el hecho de que el presidente salga en un mensaje de la Nación para anunciar el primer registro de coronavirus, teniendo 464 niñas solo violadas en enero, ha hecho que se desate la ola polémica de críticas de la no presencia del presidente en un tema tan importante. Sí, pero tú sabes que yo soy un académico. Sí. Los académicos hablamos en base a la realidad. Para mí, el jefe de Estado se llama Martín Vizcarra, puede llamarse cualquier otro. El jefe de Estado tiene que tener protagonismo. Es la perspectiva académica que decimos siempre. El gran drama nacional, Claudia, en el Perú es que políticamente no se decide la pena de muerte. La venimos diciendo a través de Exitosa, felizmente con una buena tribuna, repetida y reiteradamente. La Constitución política establece pena de muerte. Yo a mis alumnos les digo en la clase, ¿hay pena de muerte en el Perú o no? No hay pena de muerte, cero de nota, porque sí lo hay para traición a la patria durante una guerra externa. Y la Constitución de 93, que es posterior a la adhesión del Perú y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece el presupuesto de pena de muerte para el caso de terrorismo. Entonces, el espíritu del legislador ha sido en 1993 aplicar la pena de muerte. Exitosa. La extensión al presupuesto de que sea para violadores de menores de edad que fallecen como consecuencia del ultraje, no la podemos hacer en las circunstancias actuales. Seamos reales. ¿Por qué? Porque somos parte de un tratado internacional que se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1979, a la que ya somos parte, que dice en su artículo 4 que efectivamente no podemos aplicar la pena de muerte. Pero entonces, fíjate, y ahí viene la parte política. Tomemos una decisión. La decisión es, conforme al artículo 78 de la propia convención, establece la naturaleza jurídica de la denuncia, Claudia. La denuncia es el acto unilateral del Estado para desaforarse, desvincularse del tratado. ¿Por qué están diciendo que porque si el Perú decide salir de un instrumento internacional vamos a ser sancionados? No, eso es una irresponsabilidad, Claudia. Y qué importante decirlo, porque yo sé que ambos se mueven en planos totalmente diferentes, pero quiero comentarlo con el doctor Carrión. Si ustedes, como abogados penalistas, sienten que el principal freno para tener un sistema no solo más rígido, sino de resultados, sea una cooperación internacional, ¿realmente sirve o es que debemos replantearlo y decir, bueno, salgámonos y comencemos a reestructurar el sistema de justicia? Bueno, yo creo en este aspecto, Claudia, que tendríamos que analizarlo desde varios puntos de vista. Uno es el estrictamente político, como lo acaba de mencionar precisamente el doctor Primero, Mackay. ¿usted está a favor de la pena de muerte? En el ámbito político, pues decir que estoy en contra, ¿no? Pero hay razones fundadas, al menos desde el ámbito criminológico incluso, del por qué no sería disuasiva la implementación de una pena de muerte. Existen muchos estudios dentro de la política criminal, dentro de la propia criminología, que han llegado a la conclusión científica, Claudia,
de que la sola imposición de la pena de muerte no es un disuasivo determinante para impedir a estas personas que puedan cometer algunos delitos. Eso para comenzar. Y en segundo lugar, Claudia, es evidente que la protección de los derechos humanos es siempre progresiva. Si es que nosotros no lo hemos incluido para sancionar a los violadores de menores de edad, o si ya la teníamos en algún momento en la Constitución previa, implica de que de acuerdo también a lo que se ha mencionado en la Convención Americana de Derechos Humanos, no podríamos nosotros reimplementarla si es que ya en algún momento no la incluimos dentro de nuestra propia legislación. Entonces, yo creo que habría que diferenciar los planos en los que se aborda precisamente este tema, y desde mi punto de vista, que es estrictamente el lado penal y también político criminal, creo que la implementación o la inserción de este tipo de sanciones no aportarían a lo fundamental, que es lo disuasivo para impedir que se cometan este tipo de delitos, ¿no? Fíjate, a ver, aquí el tema pasa, el doctor Andy habla efectivamente sobre el tema de la resocialización. Que no se cumple en nuestro sistema Pero penitenciario. digamos, a ver, el derecho penal alemán, que ha desbordado en grandes desarrollos, ha demostrado que el imputado, el criminal, el que viola, reincide, su capacidad de resocialización es mínima. Entonces, tenemos que actuar. El Estado tiene fuerza, tiene jus puniendi, capacidad de imponer, tiene jus poenale, capacidad de sancionar, tiene jus imperium, capacidad coactiva. Si el Estado no decide, vamos a estar tú y yo, Claudia, un año más y vamos a seguir hablando del mismo tema. Aquí tenemos que tomar el toro por las astas. Si nos preocupa el frente internacional, cómo nos quedamos supranacionalmente por encima del Estado, el artículo 78, por el cual denunciaríamos a la Convención Americana, no nos deja en orfandad, porque el Estado primero va a seguir siendo parte de la OEA. Y en segundo lugar, y ahí viene el tema político, el Perú debería conversar, coordinar con los países miembros de la Comunidad Andina, donde existe un tribunal, el Tribunal Andino. El Tribunal Andino que ve temas de aduanas. Claudia, basta ya. ¿Por qué no tenemos un tribunal andino para derechos humanos? Si nos preocupa la supranacionalidad, que yo entiendo y es lógico, porque cuando una persona siente mermado su derecho, pues puede ir a una instancia supranacional. Y esa instancia debe de contemplar este presupuesto. Mira, el Perú se va a convertir, ojo con esto es muy importante, un país modelo, porque la restricción que se pueda adoptar, evidentemente va a impactar. La disuasión sí se produce. Los países donde se ha aplicado la pena de muerte, actualmente 60 de los 193 que hay en el mundo. Usted está a favor. Pero totalmente. Pero Claudia, Estamos. pero estamos a favor, porque la pena de muerte impositiva hace que el violador lo piense 2 veces. Y ese acto realmente va a poner en un contexto de protección. El Ahora, Estado tiene que evaluar por qué la gente se siente tan huérfana de la acción Sí. punitiva. Yo quiero ir más allá de la disuasión, quiero ir al principio de la primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque en un sistema hacinado como el sistema penitenciario peruano, en donde no se cumple la función resocializadora, en donde cada vez hay más beneficios que obligaciones de los propios internos, y donde la posibilidad de poder cerrar esta brecha dentro del propio sistema penitenciario es cada vez más lejana, ¿cómo, doctor Carrión, la apuesta por ustedes fortalecer el propio sistema penitenciario con las mismas penas? Habría que ver cuál es el enfoque al problema también que se le da, Claudia. En principio, las leyes no van a solucionar el problema social la en el cual solucionan. estamos nosotros incursos, ¿no? En Exacto. principio. Partiendo de ese supuesto, tendríamos que ir a analizar exactamente si es que por el hecho de que hay muchos delincuentes, tendríamos únicamente que extirparlos o eliminarlos de la sociedad, cuando al fin y al cabo es la sociedad quien de manera directa o indirecta también ha predeterminado esas conductas disuasorias que tienen precisamente los propios delincuentes. Entonces, hay que partir de esa idea. En segundo término, Claudia, es evidente de que el Estado tampoco puede controlarlo todo, ¿no? Nosotros tenemos limitaciones en el Estado
para que pueda de alguna manera impedir que algunos otros puedan cometer delitos. Pero no es de que siempre tiene que ser la disuasión de la sanción o del delito a partir de la pena de muerte, porque en principio existe la dignidad de la persona humana. Y es más, pero mi derecho termina donde empieza el derecho de otro. ¿Qué otro derecho tiene una persona que ha vejado, que ha abusado, que ha actuado con tanta crueldad? La pregunta sería si el Estado también tiene que reaccionar con la misma crueldad con la que los delincuentes actúan. La Corte Penal Internacional, Claudia, que juzga los delitos más execrables que puedan haber, no impone las penas de muerte. Para comenzar, en el ámbito internacional, tendríamos nosotros que trasladarlos a nuestro país, además de la falencia del Poder Judicial. Tenemos nosotros que admitir que hay errores judiciales también y que ya no se puede resarcir una medida como el de la sanción de la pena de muerte. ¿Qué tal si ponemos el tema de una excepción, ¿no? Confesos, por ejemplo, asesinos confesos, y en donde nos ahorremos todo el proceso, porque me parece absurdo, le digo, doctor, que este chico se excuse en la edad que tiene para ir a un centro de rehabilitación para jóvenes, donde no va a mejorar como persona. Es un ser humano que ya no sirve para absolutamente nada. Y que reciba una pena de 8 años que no se ajusta en una escala mínima a la atrocidad que él ha hecho con Camilita. Y así muchos de los que están en el sistema penitenciario que no responden verdaderamente a cada una de las cosas que han hecho. O sea, yo de verdad, usted dice, el Estado no puede ponerse al mismo nivel del delincuente, porque el delincuente tiene dignidad. Perfecto. Pero lo único que le queda a las familias, tras la pérdida, que es una lucha seguramente emocional horrible, que no se la desea a nadie, es recibir una sanción justa. Pero en un sistema lento, burocrático, injusto, con penas que no se ajustan y en donde de verdad cada vez me cuesta creer que se armen estrategias legales para poder defender este tipo de sujetos, no caminamos a la nada. No se trata, Claudia, en realidad de defender a él por un delito execrable que ha cometido. Es evidente de que va a tener que pagar por ello. Y dentro del ámbito penal, el hecho de la minoría de edad, de tener menos de 18 años para imponer no medidas, ya no se le llama delincuente, sino se le llama infractor. ¿Por qué? Porque por la minoría de edad no tiene la capacidad de acceder o de aprehender o de acceder directamente a la comprensión de la norma. Pero sí puede violar, pero sí puede hacer otro tipo de cosas para los que la edad no es una justificación. Si me permites, a ver, el derecho es una ciencia. ¿Y por qué ciencia el derecho? Porque tiene capacidad demostrativa. Y el derecho pondera, efectivamente, en el caso de menor de edad que viola, hay que ponderar los elementos de juicio concomitantes y por eso va no a la cárcel, sino a un centro de rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero el derecho es juicioso y va de la mano con el poder. El doctor hablaba sobre la Corte Penal. ¿Por qué no la aplica? Respuesta. Porque cuando el Tribunal de Nuremberg inició el proceso para el juzgamiento de los criminales nazis, los procesos internos estaban endebles y el sistema internacional quería una respuesta para saciar una cuota, los 6 millones de judíos muertos. La Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma no han ido, más bien lo han dejado la pena de muerte, Claudia, como un acto intraestatal para la soberanía del Estado. Por eso es que los estados se arrogan este presupuesto que es absolutamente soberano. Por eso es que los estados son los que deciden la aplicación de la pena de muerte y no se hace en el sistema internacional, precisamente para ser garantistas. Entonces, si la pena de muerte es una garantía para la persona justamente que ha sido violentada, evidentemente vamos a lograr un resultado. ¿Cuál es el resultado? Mediatizar, atenuar, disminuir. Mientras eso se hace, entonces se trabaja la política educativa, educación hacia las personas para que entiendan lo que significa el respeto por el otro. Yo solo espero no llegar al ojo por ojo. Doctor, yo sé que tienen posturas diferentes, pero para poder cerrar corto, ¿cuál es la propuesta del doctor Carrión frente al sistema penitenciario descartando la pena de muerte? Justo enlazando el último comentario que acaba de lanzar mi colega, es en el sentido, Claudia, de que uno podría confiar en que la pena de muerte va a tener resultados si es que podríamos demostrar que en efecto eso va a disuadir a las personas de no cometer el delito. Pero si hoy día vemos los estudios criminológicos
de si disuade o no para que dejen de cometer ese delito, la respuesta es negativa. Todos los estudios, en el Instituto Max Planck de Alemania, por ejemplo, donde he tenido la oportunidad de hacer algunas estancias, me ha dado el trabajo de ver cuáles son los estudios de la realidad, en efecto, si es que puede disuadir o no este tipo de medidas. Y la respuesta siempre ha sido, Claudia, no. Si puede hacer la respuesta positiva, pues entonces podríamos siquiera pensarlo, pero si no va a tener ningún resultado más que el mediático, pero no en los hechos, pues entonces estamos tomando una decisión que no tiene sustento sociológico ni científico penal. Ok, bien, me quedo cortísima en tiempo, doctor Rodríguez. ¿Algo para cerrar? Sí, solamente decir que este Congreso se puede poner los pantalones de la historia, aprobar en 2 legislaturas, sacar una resolución legislativa, el Estado peruano, con esa calidad estatal, elevar y decirle a la Corte, nosotros a la Convención, nosotros nos retiramos, ¿no es cierto?, porque vamos a aplicar la pena de muerte y consensuar con los países de la Comunidad Andina. Tenemos que tomar el toro por las astas. Yo he trabajado en el Ministerio de la Mujer. Conocemos muy bien de cerca que las estadísticas son extraordinariamente catastróficas. Si no lo hacemos, vamos a esperar, Claudia, y con esto prometo acabar, que vengan los radicales o que vengan los ultraizquierdistas o ultraderechistas a querer imponer la pena de muerte. Hagámoslo en democracia, como corresponde a un país que quiere ser modelo y se pone los pantalones de la historia. Así, porque a propósito de cifras, para tomarlo en cuenta, de enero del 2019 a marzo del 2020 han muerto 1.338 mujeres. Y de verdad que es una cifra para escandalizarse, para preocuparse y para que nos duela, sobre todo desde donde nos toca estar. Les agradezco a ambos, doctores, por haberse dado el tiempo. Siempre es bueno escuchar opiniones diferentes y lo importante es caminar siempre hacia un Estado garantista de derechos, pero garantista de derechos de quien se siente vejado en su derecho. Gracias, doctor Carrión, y gracias, doctor Rodríguez, a ambos por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos vamos al norte del país. Está listo.